Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en el día de hoy. Estamos en la quinta masterclass que realizamos la Fundación 0 a 3 Desarrollo Infantil en compañía de la Fundación Santa Fe de Bogotá, invitada por la Escuela de Padres. Queremos darles la bienvenida a todos a esta masterclass de la que vamos a estar hablando hoy de un tema súper interesante que es la terapia Boita. Me presento, mi nombre es Paola Suárez, soy la directora de la Fundación 0 a 3 Desarrollo Infantil. Tengo hoy una invitada especial a la que no conocían en nuestras masterclasses anteriores, que es Ana Milena Herrera. Ana, bienvenida. Te quiero presentar. Ana es fisioterapeuta de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en terapia Boita, certificación que obtuvo con la Fundación Santa Fe y la Sociedad Internacional Boita. Y bueno, nos va a acompañar hoy para hablar de este tema tan interesante que es la terapia Boita. Contarles a todos, yo esta tarde que estábamos hablando con Ana le decía que vamos a hacer una clase que va a ser más o menos Boita para dummies. Vamos a salir de todas las dudas, vamos a aclarar, vamos a contarle a la gente que nos acompaña hoy de qué se trata. No todo el mundo sabe qué es la terapia Boita, cuándo se usa, por qué se usa. Mejor dicho, vamos a tratar de solucionar todas sus dudas y preguntas. Bienvenida, Ana, esta tarde a la masterclass que vamos a estar haciendo este ratico que se pasa volando. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Yo encantada de estar acá, encantada de hablarles de lo maravilloso que es esta terapia, de los beneficios, de esas respuestas, de ver esos logros en estos niños que necesitan tanto de esa intervención de esta técnica. Bueno, maravilloso. Sin más preámbulos, nos vamos al tema de fondo. Okay. Yo creo que la terapia Boita, yo te lo decía cuando preparábamos lo que queríamos contarles, yo creo que la terapia Boita es una terapia que todavía en Colombia no es tan conocida. Entonces, seguramente acá entre la gente que está conectada debe haber muchas personas que cuando pusimos que esta iba a ser nuestra masterclass, preguntó, ¿y eso de qué querrán hablar? Entonces, contémosle a la gente muy sencillamente y muy prácticamente, ¿qué es la terapia Boita? Vale. La terapia Boita es un enfoque terapéutico que se viene trabajando desde hace más de 50 años a nivel mundial. En este enfoque terapéutico lo que buscamos es una aplicación en donde sea posible volver a acceder a todos esos patrones de movimiento en niños que han estado con un alto riesgo neurológico y que todos estos movimientos se logren a través de nuestro sistema nervioso central. Ok. Cuando hablas, cuando dices, digamos, cuando das un preámbulo así de amplio, quiere decir que esta técnica fue desarrollada específicamente para niños con problemas o con riesgo neurológico. Sí, en su principio empezamos con el doctor Václav Boita. Él es quien descubre esta técnica, quien descubre lo maravilloso de esta aplicación. Empieza en los años más o menos 1950. Él es un neuropediatra en donde buscando un tratamiento adecuado para niños con parálisis cerebral, niños que ya tienen instauradas ciertas alteraciones del movimiento, ciertas complicaciones para su desarrollo como tal, se dio cuenta que, cuando él tenía a estos niños con esas alteraciones motoras y que cuando él en determinadas posturas, ¿sí? Posturas como cuáles, colocarlo boca arriba, colocarlo boca abajo o colocarlo de lado o colocarlo sentado, ¿sí? Y al ejercer o trabajar con ciertos puntos determinadas en ciertas direcciones, descubría que se generaba un movimiento repetitivo, tanto en el tronco como en la mano de estos niños, en sus extremidades, en su cabeza, en sus manos, en sus piernas. Lo que para él fue muy asombroso o le llamó tanto la atención de ver este movimiento repetitivo era que hacía parte de un movimiento global, ¿sí? Un movimiento de patrones
que los tenemos nosotros ya de forma innata como seres humanos. Ok, súper chévere. Yo creo que una de las cosas, Ana, que a mí más me ha llamado la atención y me ha gustado desde que trabajo con fisioterapeutas Boita es el tema de poder hacer detección y prevención, y algo que es muy importante en la fundación en 0 a 3 y es la atención temprana, ¿sí? Y yo creo que ahí estamos muy alineados, digamos, en los principios o en los objetivos iniciales de la terapia Boita, y es cómo muy rápidamente, desde que el bebé está muy pequeño, tú a través de tu valoración y de todos tus conocimientos de esta técnica, puedes empezar a identificar que hay un riesgo neurológico sin que ni siquiera un pediatra o un neuropediatra haya todavía, hay veces ni siquiera revisado al bebé, que hayan tenido su primera interconsulta, por ejemplo, en nuestro país con un neuropediatra. Entonces, cómo desde tu técnica, desde tu conocimiento, puedes rápidamente identificar cuando hay algún tipo de alteración o algún tipo de patrón motor que te llama la atención y que puedes empezar a corregir muy rápidamente. Ok, nosotros lo hacemos desde la valoración que se realiza en estos niños, en donde valoramos esa motricidad espontánea del niño. Se llamaría la ontogénesis humana, que es ese movimiento, ese neurodesarrollo del niño que debe estar manifestando a cierta edad del niño. También lo podemos observar en los reflejos primitivos que se valoran y en las reacciones posturales. Ok. Cuando tú hablas de todos estos patrones, de reflejos, de movimientos, digamos, naturales, me llama la atención y expliquemos un poquito en qué consiste, porque 0 a 3, digamos que hace todo este tipo de valoración interdisciplinar en donde estás tú, donde está terapia física, terapia ocupacional, pero también hay cabida para terapia física. Desde tu experiencia, porque antes de ser Boita fuiste fisioterapia, ¿dónde está la diferencia o la línea delgadita o gruesa, ya me lo dirás tú, entre una terapeuta Boita y un terapeuta tradicional? Claro. Nosotros como terapeutas Boita o el enfoque terapéutico de Boita lo que busca es acceder a esos patrones de movimiento innatos, esos patrones que ya tenemos como ser humano guardados allá en nuestra cabeza. Patrones como cuáles, cuando se gatea, cuando el niño gira, cuando el niño agarra, cuando camina. Nosotros buscamos acceder a todo eso, buscarlo y ponerlo a disposición de ese niño. Okay. Para que ese niño con la limitación o lo que él medianamente puede hacer y cuando logramos ponerlos, logramos acceder, el niño sea más fácil para él realizar un movimiento hacia algo o tenga un mejor equilibrio en realizar lo que está buscando. Eso es lo que nosotros hacemos diferente a la terapia física. No entrenamos el movimiento, sino accedemos y lo ponemos a disposición del niño. Como cuando me dices no entrenamos el movimiento, quiere decir buscan que ese movimiento se dé de forma espontánea. O sea, que se produzca, como tú decías, y yo creo que eso es importante, digamos, subrayarlo, y es lo que buscan son esos movimientos innatos que están guardaditos y que por alguna u otra causa de lo que haya pasado en esa cabecita no se están produciendo naturalmente. Pero ustedes por medio de la terapia y de este tipo de estimulación logran que esos movimientos vuelvan vuelvan a producirse. Totalmente de acuerdo. Buscamos que esos movimientos normales de nosotros que ya debemos tener sean de una manera ya involuntaria, ¿sí? Okay. Porque tú no piensas voy a ir a caminar, entonces yo camino así, o voy a gatear, ¿cómo lo voy a hacer? No,
Tú ya lo tienes en tu cabecita, eso ya está ya procesado en la cabeza y lo que hacemos es acceder a que ellos vuelvan a salir y limitemos los patrones como anormales que sean propios en una patología. Ok. Me parece que si bien, y es importante también recalcarlo, si bien la terapia Boita, según te entiendo, fue desarrollada pensando en niños y niñas con parálisis cerebral, posteriormente evolucionó a que podemos utilizar este tipo de terapia de forma preventiva. Cuéntanos un poquito cómo fue esa evolución y cómo hemos ido metiéndonos en que no solamente la parálisis cerebral es el único, digamos, diagnóstico en donde la terapia Boita es efectiva. La terapia Boita tiene muchas indicaciones, muchas aplicaciones. Cuando hablamos de alteraciones motoras o hablamos de riesgos neurológicos en el recién nacido, como una prematurez extrema. Cuando hablamos de prematurez, pues decimos que el niño no nació a sus 40 semanas, sino nace antes de estas semanas. Hablamos también de hipoxia, que es cuando falta o es la ausencia de oxígeno en el momento del nacimiento. También hablamos de aumento de las bilirrubinas, de retardo del crecimiento intrauterino, de problemas al nacer o alteraciones musculoesqueléticas como problemas de tortícolis, problemas de escoliosis ya en la postura del niño o también en la cadera. Cuando tenemos antecedentes de displasia o luxación de cadera, esta terapia es propicia para trabajarlo y aún más cuando las mamás tienen dudas del desarrollo de su niño. Y acá en esto que estás hablando del desarrollo, yo creo que es digamos, una de las misiones fundamentales de 0 a 3 y es hablar de cuando hay dudas. Entonces, para los papás que nos están viendo, para las familias, para los mismos especialistas, pediatras, terapeutas que nos están siguiendo en este momento, yo siempre he dicho que una de las cosas más importantes en el desarrollo es ser muy exigentes en hacer un seguimiento y prender alarmas a la más mínima duda. Si hay duda de que no se, digamos que acá un poco lo que Ana está hablando son cosas extremas, una prematurez pues es un momento extremo del recién nacido, una hipoxia, una falta de oxígeno en la cabeza es una cosa extrema, pero hay muchas veces que yo empiezo a hacer un chequeo de alertas y digo, este niño nació a las 40 semanas, tuvo buen peso, se fue para la casa, ha estado bien, pero lo noto que está quedadito, ¿sí? Y así nos llegan muchas mamás a 0 a 3. Tengo dudas porque veo que el control de la cabecita todavía le baila mucho, tengo dudas, porque cuando se sienta, Ana me hace acá caras, pero cuando lo pongo en posición sentado, veo que su tronco queda muy encorvadito. Y esas dudas no las dejemos pasar, porque puede que no sea nada y que simplemente necesite un poquito de apoyo en terapia, pero también puede ser que haya algo más que no hemos visto y que podemos prender alarmas oportunamente. Yo hablaba contigo, Ana, contémosle un poco a la gente cuál es la diferencia entre empezar una terapia Boita muy rápidamente y comenzar una terapia Boita a los 3 años de edad, por ejemplo. Es extremadamente importante porque lo que hacemos es como un bloqueo a la patología. Me refería a que cuando hablábamos de que ponemos esos patrones, esos movimientos innatos que ya tenemos en el niño, evitamos que los patrones no adecuados o los movimientos no adecuados en ese momento se instauren en el niño. Evitamos que empiecen movimientos sustitutorios. ¿Qué quieres decir por movimientos sustitutorios? Es decir, el niño va a caminar, una escoliosis, entonces el niño cuando empezar su marcha
como no tiene la facilidad del movimiento, por ejemplo, de los hombros, del movimiento de esa escápula, del movimiento del cuello, libre sus manitos. Entonces, él lo va a hacer como él puede, ¿sí? Como primitivamente lo tiene, como tiene su bloqueo en la cabecita y digamos, lo va a hacer de ladito, lo va a compensar. En vez de hacer un movimiento libre, natural, lo Ya te empieza a hacer entiendo. compensatorio. Lo mismo en la marcha, en sus pies, en la postura, lo que decíamos, y empieza todo esto desde su tronco, desde su columna, a afectar cualquier alineación, cualquier simetría, que es la que estamos buscando en la terapia, porque buscamos ese movimiento libre, que tenga el niño ese movimiento natural, que es de nuestra evolución. Acabas de tocar un tema importante que no quiero dejar pasar y es la simetría. Okay. Hablemos un poquito, contémosles un poquito por qué nosotros hablamos de simetría. Yo, por ejemplo, cuando recibo papás, muchas veces los papás me dicen, no, es que él va a ser diestro al año, ¿no? Entonces llegan los papás y dicen, no, sí, es que él agarra más el juguete con la mano porque es que él va a ser diestro. Contémosle un poquito a la gente sobre este tema de simetría. Vale. Cuando hablamos de la simetría decimos que los pequeños, los niños, siempre tienen que hacer todo igual del mismo lado. Todo. En ese momento no podemos definirles que ya tienen una lateralidad instaurada. ¿Sí? La lateralidad se instaura después de los 5 años. Entonces decimos, no, es que el niño es diestro, es que el niño es zurdo, es que no. El niño tiene que hacer con las 2 manos lo mismo, tanto agarrar o patear, o la posición de esa cabecita. Debe tenerla totalmente libre para que gire tanto a su derecha como a su izquierda. Estos son indicadores de que algo está pasando en nuestro chiqui, de que el niño permanezca con la cabecita así y que se le dificulte y que solo mueva alguna extremidad, tenga preferencia. En este caso no. Ni tampoco que el niño de pronto es perezoso y que no quiere. No, toca estimularlo, no. Hay algo que está bloqueando que el niño haga ese movimiento. Un poco por lo que tú decías, son movimientos, son respuestas innatas que deben pasar. Y lo hablábamos en la primera masterclass para quienes nos acompañaron y yo les explicaba que esa cabecita del recién nacido viene completamente lista para ser escrita y se debe escribir de la misma forma el hemisferio derecho, el hemicuerpo derecho que el hemicuerpo izquierdo. Y debe ser así y por eso es importante estimular los 2 lados y por eso es importante que agarres con las 2 manos, por eso es importante porque esto es lo que va a marcar, Ana, corrígemelo para más adelante, el gateo simétrico, el caminar después con las 2 manos como debe ser, la marcha como debe ser, pero más importante, que también lo hablamos en alguna de las masterclasses con nuestra fonoaudióloga, y esto después va a marcar la pauta para todos los aprendizajes pedagógicos, la lectura, la escritura, y entonces si ustedes se dan cuenta, todo está ligado en estas cabezas como un todo, no solamente la parte motora, sino la parte motora me va a afectar cosas que uno diría que tiene que ver lo uno con lo otro y sí tiene que ver la lectoescritura futuro. Entonces, por eso, entre más podamos prevenir una dificultad, un retraso o un patrón motor que no vemos que esté siendo el adecuado rápidamente, automáticamente vamos a permitir que el desarrollo del bebé en todas las áreas sea el adecuado. Entonces acá importante, les quiero dejar esto que están viendo ustedes en pantallas, subrayado en rojo, en negrilla, como lo quieran. Si hay dudas en el desarrollo de su hijo, de su sobrino, de alguien con el que ustedes tengan contacto, prendan alarmas y mejor consulten con un especialista que pueda sacarlos de dudas y decirles no se preocupe, eso está bien, o si necesitamos apoyarlo un poco porque esto que está haciendo no nos gusta tanto. Es mejor
prender alarmas y darnos cuenta que fui un poco exagerado a no prender alarmas y a los 3 años decir, yo sí había visto que esto no estaba tan chévere en mi sobrino o en el hijo de mi vecina. Me voy para el siguiente tema. Fresca. Perdón. Bueno, yo creo que la gente, después de todo lo que hemos hablado y de todo lo que hemos contado, dice, bueno, lindo todo lo que cuenta, pero esto de verdad, ¿cómo funciona? Okay. ¿Por qué no les explicamos a las personas que nos están acompañando cómo es realmente una terapia Boita, qué es lo que se hace, qué es lo importante desde el día que hacemos una valoración, cómo funciona esto prácticamente? Bueno, entonces nosotros conocemos a nuestro chiquitín, el niño llega a valoración, se habla con los padres, se determinan objetivos a trabajar en el niño, objetivos a largo, mediano, corto plazo. Cuando iniciamos como tal la sesión después de esta valoración y definir todo con ellos, lo ideal es que sea en un ambiente tranquilo, sin tantas distracciones, sin estímulos ajenos, porque lo que necesitamos es esa conexión de este jovencito, ¿sí? De que él se conecte con nosotros, de que se conecte con su propio cuerpo, de que su cuerpo le está diciendo, oiga, algo está pasando, algo está cambiando, estoy contrayendo, algo se está moviendo. Entonces necesitamos que ese niño esté concentrado. Cuando logramos eso, posicionamos al niño en una camilla, una superficie rígida. Puede ser la camilla, puede ser una colchoneta, puede ser la mesa del comedor, porque pues cuando trabajan los papás en la casa. No le recomendamos una cama porque es muy blanda y el niño no va a tener la posición adecuada que necesitamos. Okay. Entonces, cuando vamos a iniciar, siempre antes de iniciar la terapia, volvemos a hacerle una mini valoración al niño, en donde hacemos como una mirada general y decimos, nuestro objetivo lo tenemos ya general. Queremos que el niño haga esto, que el niño gatee. Pero hoy vemos que está como muy jorobado, como que le falta más apoyo en esa cabeza. Entonces, según eso, trabajamos la sesión de ese día. Las sesiones son un tiempo aproximado de 5 a 20 minutos, que es la tolerancia del niño. Entonces hablamos como de 30 minutos de intervención, mientras ingresa, lo valoramos, le retiramos la ropa y empezamos. Cuando ya colocamos al niño, lo que vamos a hacer es posicionarlo, como vemos con el doctor Baclav. Lo colocamos en determinadas posiciones, como lo dije anteriormente. Entonces lo colocamos boca abajo, o lo colocamos boca arriba, ¿sí? O lo colocamos lateral. Dependiendo de los objetivos que vaya a trabajar. De acuerdo. Okay. Y ya seguido de eso, hacemos la activación de las zonas específicas y en la dirección que se necesita para lo que yo quiero ver en ese momento en el niño. Entonces, en ese momento, cuando vamos a empezar, vamos a ver que el niño va a estar llorando. Es muy posible que entre en llanto. Esto quiero aclarártelo, quiero decírtelo, quiero dejarlo en claro, que en ningún momento al niño le va a generar dolor. Bueno, nos vamos ahí. A eso te lo voy a dejar ahí en pausa. Lo voy a dejar en pausa porque quiero que esto lo hablemos un poquito más adelante, que son de las dudas importantes cuando llegan a la fundación. En una sola sesión hay varias cosas. En una sola sesión te planteas un único objetivo. Por ejemplo, tenemos un chiquito de 6 meses que se está sentando encorvadito con una cifosis y vamos a corregir esa posición. En una sola sesión trabajas solamente, bueno, tiene eso, pero además de todo no le gusta el boca abajo, tampoco se voltea todavía. Hay varios objetivos a trabajar. De acuerdo. En una sola sesión trabajas varias cosas al tiempo o cada sesión la haces con un objetivo específico. No, en una sesión podemos trabajar varias cosas porque esto es de forma general, ¿sí? Si yo le hago un estímulo al niño, digamos, estoy haciendo el estímulo acá a nivel del hombro, ¿sí? Zona acromio, no quiere decir que solamente la respuesta la voy a ver ahí,
¿sí? Ok. La respuesta la veo general en el cuerpo. O sea, con un solo estímulo estás logrando varias respuestas que estás buscando. Exactamente, Ok. veo varias activación o diferenciación muscular o activación de varios movimientos adecuados para el patrón que yo estoy buscando en el niño. Porque Ok. también pueden haber, de ahí la importancia de que sea un personal certificado, porque también podemos ver reacciones que no son las que estoy buscando. Entonces yo digo, un ejemplo, tengo al niño acá y el niño me empieza a cerrar la mano. Entonces, esa es mi respuesta. Pero el niño entonces empieza, no, abre la mano, mueve. Ay, no, sí, perfecto, lo activé. No, porque no es lo que yo estoy buscando en ese momento y no es esa respuesta, se llamaría una respuesta cinesiológica, pero estaríamos hablando de una respuesta adecuada que estoy buscando en el niño. Entonces, de ahí es que sea un personal certificado para que veamos esas respuestas que estoy buscando en el niño adecuadas para ese desarrollo motor, para ese movimiento adecuado. Ok, estamos de acuerdo. Y dejemos esto también muy importante. Es importante que la terapia Boita la realice una persona que está certificada. ¿Quién puede certificar? Solamente la Sociedad Internacional Boita son los únicos que están, digamos, permitidos, avalados para hacer certificaciones. Entonces siempre asegúrense pues de que la persona que haga la terapia Boita de sus hijos, de sus familiares, de sus sobrinos, sea una persona certificada. Me voy a una cosa que hablas muy frecuentemente que yo creo que es la base de la terapia y es la activación. Cuando hablas de activación, ¿qué quiere decir? Porque uno le dice, no, es que voy a hacer la activación de tu hijo, uno diría, lo va a poner a correr acá por todos lados. ¿Qué quieres decir cuando tú dices, voy a hacer la activación? Que voy a lograr que ese movimiento esté asequible al niño, ¿sí? De que tenga un movimiento libre, un movimiento coordinado y que ese movimiento es inconsciente. No es que yo le esté diciendo al niño, hey, alza la manito y juega. No, él solito lo está alzando porque es un movimiento natural y libre. A eso me refiero con activación, a que esos patrones se ponen ahí en juego y están asequibles para que él los empiece a manejar y que a medida que esa activación es más constante, se van a mantener esas respuestas adecuadas. De ahí es donde es tan importante el rol de la familia y el apoyo que ellos nos dan en cuanto a esas activaciones o al seguimiento de la terapia Boita también en casa. Ok, varias cosas importantes. La primera, yo creo que en mi experiencia con los pacientes que tenemos en 0 a 3, el éxito de la terapia Boita es por un tema que tú acabas de decir, y es que son movimientos inconscientes. Cuando yo trabajo con un adulto y yo le digo, mira, es que para que corrijas esta mala postura tienes que subir el pie 3 veces y hacer este ejercicio, pues hay un tema de conciencia, ¿sí? El adulto sabe que necesita hacer ese movimiento para lograr recuperar la dificultad que tiene. Con un bebé no hay esa conciencia, ¿no? Entonces tienes que lograr que el movimiento se realice sin que el niño voluntariamente diga, es que lo tengo que hacer. Entonces creo que ese es uno de los temas que funciona y que son efectivos y que son demostrables en recién nacidos. Y es como a través de esta activación, que yo se lo resumo porque veo a los Boita con los que he trabajado un poco haciendo presiones específicas en sitios específicos del cuerpo del bebé, logro que él realice movimientos que estoy buscando, no voluntariamente, porque el niño no es consciente de que esa presión está yéndose al movimiento o a la corrección de la cifosis, que es lo que estoy buscando. Y creo que eso es realmente lo que es más funcional en el recién nacido y lo que nosotros podemos evidenciar que sirve porque no hay una voluntad de parte del chiquito
digamos que viene a ser diferente porque también hemos tenido pacientes de 10, de 14 años, pero ya hay una conciencia, entonces él ya sabe que se tiene que dejar hacer el ejercicio porque lo necesita, pero en un bebé de 3 meses pues tienes que hacerlo para lograr los objetivos que necesitas. Eso, digamos, me parece que es importante. Y lo otro importante es uno de los principales pilares en la fundación es el trabajo con las familias, y creo que para Boita también lo es. El tener a familias y cuidadores vinculadas en estos tratamientos, que entiendan que puede ser que le incomode la posición en la que estás poniendo a su chiquito, pero que lo necesita porque las respuestas se ven muy rápidamente, pero que además de que lo necesita, van a tener que aprender a hacerlas para poder hacerlo en casa. Hace que los papás se vinculen con el proceso, se involucren con su chiquito, se den cuenta que ellos forman parte muy activa del tratamiento y de la mejoría o del cambio de su hijo, y podamos hacer un tratamiento en conjunto entre nosotros los terapeutas o el equipo terapéutico y la familia. ¿Qué tanto vinculadas a los papás y a los cuidadores en una sesión de terapia Boita? En la sesión es más el apoyo que necesitamos de ese papá, de esa mamá, de ese acompañante. Que él esté tranquilo, que él esté convencido de que en ningún momento se le está haciendo daño al niño, y nos haga ese apoyo en que el niño esté tranquilo y vea que lo que está pasando en ningún momento es algo malo. En la sesión necesitamos esa tranquilidad del familiar, y ya en la casa necesitamos ese apoyo para que él lo repita de manera consecutiva, para que vayamos sumando estímulos positivos y esos estímulos se queden en este niño. Entonces es vital, es 100% importante el apoyo de la familia. Yo vengo y lo trabajo según como acordemos con el papá, con la mamá. Se trabaja 1, 2, 3, 4 todos los días, pero quien va a trabajar en casa es la familia. Estoy de acuerdo, sí. Creo que esa es una de las principales premisas, y es: nosotros como equipo terapéutico podemos hacer muchas cosas, pero si no contamos con con el vínculo, con las familias que de verdad se pongan la camiseta con nosotros, no vamos a lograr nada. O sea, tenemos que ser un equipo muy complementario para poder tener los resultados que tenemos en los tratamientos de los niños. Y al ver esos resultados, Paula, esos resultados son maravillosos. Lo que hablamos es ver una respuesta inmediata en ese niño, es escuchar o ver esa felicidad en los papás, de que el niño no mantiene su cabeza, de que el niño no abre su mano y no coge y decir, mira, la está abriendo, se está apoyando, está mejorando esa actitud postural, ese enderezamiento, ese equilibrio. O sea, eso es algo muy bonito, es algo muy maravilloso poderlo ver y poder contribuir a esta felicidad en la familia, porque es un impacto duro el saber que pues nuestros niños vengan con alguna complicación o que puedan tenerla. De acuerdo, de acuerdo. Me voy a ir a unos temas que me gusta tratar porque pues cuando yo recibo a las familias en 0 a 3 y hago la primera entrevista, hay muchos niños que vienen directamente referidos por neuropediatras que nos conocen y que nos refieren específicamente para tratamientos de terapia Boita. Hay otros niños que llegan sin saber qué es lo que necesita realmente. Hay otras familias que llegan sin saber qué es lo que necesita su bebé, pero hay preguntas que siempre, digamos, son repetitivas. Entonces, te las traslado, y por eso te había dicho que íbamos a dejar este tema del dolor pendiente, porque quería que lo profundizáramos un poquito más. Muchas veces las familias, cuando llegan y yo les digo vamos a hacer valoración por terapia Boita, me dicen no, mira, yo no quiero terapia Boita
mi hijo estuvo en Boita y lloró todo el tiempo, o es que yo he oído que les duele la terapia Boita, yo prefiero otro tipo de terapia física que no sea Boita. ¿Qué les dices tú? ¿Es dolorosa la terapia Boita? Falso, falso. En ningún momento se le genera dolor al niño. Empezando porque el estímulo que se realiza, sabemos con qué fuerza debemos medirlo. Ya hemos sido entrenados, uno, como terapeutas, que ya sabemos la manipulación con un paciente, y dos, esta formación con nuestros instructores, en donde nos median la presión, por decirlo de una manera. Adicionalmente, el llanto del niño es por muchos factores. Uno, hay niños que el simple hecho, sin activarlo, cuando tú lo colocas boca abajo, el niño no le gusta. Y el niño, su manera, él no te va a decir, ay, oye, es que no me gusta. El niño va a empezar a llorar porque es algo incómodo para él. Entonces, el simple hecho de colocarlo ahí, ya empiezan a llorar y no le estoy haciendo daño, ¿cierto? Y no lo estás ni cogiendo Ni lo estoy ni siquiera. tocando. Él solo como que lo escucha y uno, ok, eso es bueno porque quiere decir que el niño está diciendo, hey, ya sé dónde estoy y qué me van a hacer. Y segundo, estas respuestas o lo que ocurre en el niño, él no sabe cómo explicarlo. Digamos que su mano se le esté contrayendo y que se le esté abriendo. Entonces, ¿qué pasa en mi cuerpo? No entiendo qué está pasando. Entonces va a ser como incómodo para él. Uno, la posición. Dos, que está una extraña. Y tres, que pasa algo. Entonces es el llanto de él. Es su manifestación de inconformidad. Pero no es de dolor. no es de dolor, y el papá pues va a ver los resultados en el niño y va a ver que con el tiempo el niño, la idea es que él se familiarice más con la terapia, y como los papás muy colaboradores también lo van a hacer, entonces ese llanto va a ir disminuyendo y no es de dolor. Y ahí me haces pensar en algo que es súper importante. Una de las características de un niño que está neurológicamente bien es la autorregulación. Entonces, poco a poco el niño va a ir teniendo la capacidad para autorregularse, para darse cuenta que si bien está haciendo o está en unas posiciones que tal vez no sean las más placenteras, que tal vez no son las que más se le faciliten, no es una situación dolorosa. Entonces, muy rápidamente se habitúan, se autorregulan y empiezan a tolerar cada vez más. De pronto la primera sesión es incómoda, de pronto la segunda, pero muy rápidamente, en la medida además de que haya constancia y se repita los ejercicios y las activaciones en casa, muy rápidamente va a haber menos llanto, pero sí creo que es muy importante recalcar que el llanto no es lo mismo, no es por dolor. ¿Sí? Que el llanto puede ser por incomodidad, puede ser porque el estímulo no le pareció tan chévere, pero no porque haya dolor como tal. Tenemos chiquitos que llegan recién salidos de unidades, recién nacidos, de neonatos, remitidos para empezar una valoración de desarrollo y atención temprana, que los papás nos dicen, no, mira, es que apenas tiene 3 meses y salió hace 10 días de la unidad de recién nacidos, está muy chiquitico para empezar una terapia. ¿Qué les decimos a esos papás? ¿Está muy chiquito? No, está perfecto para iniciar. Está perfecto para lograr esas conexiones nerviosas normales y evitar la instauración de patología y disminuir una posible discapacidad. O sea, entre más temprano, más oportuno sea esa intervención, es fabuloso. Es lo mejor que podemos hacer. Listo. Falso o verdad. La terapia Boita requiere de mucha intensidad y mucha constancia. Verdad. Ok. Verdad. Lo hemos venido recalcando, digamos, a lo largo del... Yo cuando hablo con los papás sobre la terapia Boitana, yo les digo a los papás que esto es como si fuera un antibiótico. Hay que hacerlo a la hora que es, los días que es, con la constancia que es. Y eso realmente es lo que nos muestra
la efectividad en un tratamiento. Ojo, ¿por qué? Pues porque finalmente si yo vengo a 0 a 3 una vez a la semana a estar media hora y durante el resto del tiempo no logré hacer, no hice nada, pues básicamente estoy perdiendo mi tiempo y mi plata y no voy a ver ningún resultado positivo en el tratamiento de mi hijo. Entonces, claro, se cansan los papás porque dicen, no, es que yo vengo acá todos los martes y no pasa nada, ¿verdad? Bueno, me voy a ir a contarles un poquito, o a contarles, no, a preguntarte, ¿hay contraindicaciones? O sea, ¿hay pacientes con los que no les debo, a los bebés a los que no debo realizarles terapia Boita? ¿Cómo sé quiénes van? Bueno, ya les contamos un poquito cómo sé, pero ¿hay pacientes a los que no debo contarles, que no debo realizarles terapia Boita? Sí, no, exactamente es como condiciones. Cuando un niño está con fiebre o cuando está con un proceso de inflamación, no es oportuno la aplicación. Ok, cuando están malitos. Exactamente, por todo aquello de que el cuerpo se genera, aumento de la respiración, regulación, muchas cosas en nuestro cuerpo no es adecuado, al igual que cuando colocan las vacunas. Y hay en determinadas patologías, digamos en los niños de huesos de cristal, no es tan recomendado, pues, por la posición. Vale, listo. Me voy ya para cerrar porque el tiempo se nos pasó, Ana. Me voy a ir a contarles un poco de la terapia Boita en 0 a 3. Yo creo que una de las cosas más importantes en la fundación es que el niño es concebido como un todo. Y realmente en nuestra experiencia de más de 12 años trabajando con recién nacidos de alto riesgo, la terapia Boita es espectacular, pero siempre y cuando la trabajemos en conjunto con un todo. ¿Por qué? Porque como se los hemos venido diciendo durante todas estas masterclass, si bien la parte motora es importante, no podemos olvidar que ese niño es un todo, que ese niño, claro, tiene que voltearse, tiene que moverse, tiene que caminar, pero ese niño también tiene que poderse autorregular, ese niño también tiene que poder comer y que poder hablar, y ese niño también tiene que poderse relacionar con otros funcionalmente. Entonces, si bien la terapia Boita es muy importante en 0 a 3, la terapia Boita es importante dentro de un equipo transdisciplinar, dentro de un tratamiento con un equipo donde podamos hacer un diagnóstico funcional para cada uno de los pacientes y donde no olvidemos que tenemos también la parte ocupacional, que tenemos los hábitos y las rutinas y los patrones de crianza, donde también el lenguaje y la alimentación es importante y donde entre todos podamos buscar rápidamente cómo lograr el máximo potencial del niño. No me voy a extender nuevamente, pero se los pongo acá, lo ponemos acá en color, donde la familia siempre es el eje más importante de cualquier tratamiento en 0 a 3. Entonces, bueno, espero con esto, Ana, que hayamos resuelto todas las dudas de nuestras familias. Quiero darle unas gracias especiales a la Fundación Santa Fe y a la Escuela de Padres por habernos invitado a formar parte de estas masterclasses. Creo que fueron súper constructivas. Quiero invitarlos a que nos sigan a todos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar, publicamos frecuentemente algunas cosas. Estas masterclasses las vamos a ir publicando para que las puedan ver los que no los han visto. No duden por favor en contactarnos si hay dudas. Parte de nuestra misión en la fundación es una misión pedagógica, es enseñar y crear conciencia que la atención temprana puede cambiar las vidas de muchos de nuestros niños. No ni siquiera es hacer un diagnóstico, sino hacer una consulta rápida. Es bien diferente cuando nos llega un bebé de 3 meses que la mamá tiene dudas porque no sabe si está bien o está mal y lo identificamos y podemos hacer prevención. Es bien diferente que al niño que nos llega a los 5 años
cuando ya hay muchos patrones instaurados y donde, claro, podemos trabajar mucho, pero los resultados no van a ser tan inmediatos y tan efectivos como quisiéramos. Ana, gracias por acompañarme. Vamos a dar paso a ver si tenemos alguna pregunta, si quedó alguien con alguna duda, alguna inquietud que quieran hacernos alguna pregunta. A ustedes les agradecemos, de verdad esperamos el año entrante, ya por este año, el año se está acabando, así es de que ya esperamos para el año entrante poder volver a conectarnos nuevamente con ustedes, pero como les digo, en nuestras redes sociales iremos compartiéndoles cada vez más información. Gracias a todos por acompañarnos.